2 semanas de las elecciones que decidirá quiénes serán los próximos alcaldes y concejales de los diferentes municipios del país, la pelea por las comunas denominadas emblemáticas va en aumento y algunos expertos han pronosticado que incluso podría haber resultados fotográficos entre algunos candidatos. Bueno, para profundizar en este y otros temas, por supuesto, nos acompaña el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot. Senador, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, partamos precisamente por lo que yo señalaba en el encabezado, las elecciones municipales. ¿Cuál es su pálpito, cuál es su pronóstico para estas elecciones, no solamente en lo que pueden ser los alcaldes de su sector, sino en la participación ciudadana, que es una preocupación? Yo tengo la impresión que en estos últimos días, y particularmente en los días que vienen, la gente poco a poco va preguntando quiénes son los candidatos, sobre todo en el caso de los candidatos a concejales, que son muchos, y por lo tanto cuesta más que la ciudadanía se informe completamente por el listado de candidatos, pero creo que las elecciones municipales comienzan a tener mayor importancia en los ciudadanos. Las personas, hay gente que dice no voy a ir a votar, estoy enojado, no me piden que vaya a votar, pero también veo a harta gente que está con interés, que está resuelta a ir a votar, sobre todo en las comunas medianas y pequeñas. En las comunas más grandes depende mucho el nivel de competitividad que tenga la elección de alcalde. Ahora, ¿qué le parecen los errores reconocidos por el registro civil que llevaron a cambiar de lugar de votación a muchas personas que se dice no van a ir a votar definitivamente porque no les corresponde, no es la comuna que les corresponde? ¿Qué habría que hacer ahí? Me ha tocado conocer situaciones de personas cercanas, está la gente muy enojada, no entienden cómo pudo ser que si nunca han hecho una gestión en una determinada comuna, aparezcan votando, y además en lugares, por ejemplo en Iquique, cuando siempre han estado acá en Santiago, o cuando siempre han estado en Temuco y aparecen votando en Valdivia, nunca han hecho una gestión en Valdivia. Entonces, yo francamente creo que el registro civil le debe al país una explicación. Creo que la ministra de Justicia debe involucrarse en esto, porque el padrón electoral ha sido en Chile un gran patrimonio, un gran activo de nuestra democracia. El padrón no se discutía, el padrón estaba absolutamente corregido, los ciudadanos y ciudadanas que tenían que votar eran los que estaban allí registrados. Y cuando ya empezamos a cuestionar el padrón y empiezan las explicaciones, uno comienza a complicarse en realidad. O sea, ¿podría llevar a que incluso elecciones que nunca han sido cuestionadas sean cuestionadas? Sobre todo en algunas comunas. No nos olvidemos que estas son elecciones que en cada comuna tienen un foco especial. Entonces, si en una comuna donde el padrón electoral tiene algún nivel de cuestionamiento y el resultado final son 100 votos, un alcalde gana por 100 votos, el cuestionamiento va a ser pero inmediato, y se va a empezar a mirar quiénes votaron y para ver si no vaya a ser cosa de que alguna de estas situaciones que se han denunciado esté afectando finalmente el resultado. O sea, a nivel comunal puede esto tener un impacto muy, muy grande. Yo creo que no se ha considerado suficientemente, el Ministerio de Justicia no se ha hecho cargo suficientemente de la situación que esto nos puede traer. Ahora, respecto a los candidatos de su sector, ¿cómo lo ve usted, considerando que compiten muchos alcaldes que están en ejercicio? La mayoría son de la nueva mayoría. ¿Usted cree que va a ser difícil, dadas las condiciones de campaña en este nuevo sistema electoral, que esos alcaldes sean derrotados? Creo en general. Y aquí le pregunto lo que decíamos en el enunciado también. ¿Qué pasa con algunas de las comunas emblemáticas que aspiran a ganar? Yo creo que en general, cuando hay alcaldes que lo han hecho bien, que han tenido una muy buena comunicación con la ciudadanía de su comuna, es muy difícil derrotarlos, muy difícil. La ciudadanía se mueve en esto por simpatías, pero también se mueve cuando considera que alguien lo ha hecho mal. Si considera que el alcalde lo ha hecho bien y es una elección competitiva, va a ir a votar para respaldar a ese alcalde o a esa alcaldesa. Si considera que lo ha hecho mal, se va a movilizar para cambiarlo y va a ir a votar por alguna de las alternativas y probablemente por el que tenga más posibilidades de ser electo. ¿Usted cree que existe esa motivación? Sí, existe esa motivación. Yo lo veo en mis comunas. Yo he estado bien presente en las campañas electorales de mis comunas y escucho a gente que dice, no, hay que ir a votar porque este alcalde no se preocupa, porque este alcalde lo ha hecho mal, porque mire los caminos como tiene.
mi región es mucho más rural, entonces el tema camino es muy importante. Bueno, las luminarias no encienden, en fin, las calles están en mal estado, las veredas están en mal estado, y entonces también hay gente que se moviliza en sentido de decir quien mereció nuestra confianza o quien resultó electo hace 4 años atrás no lo ha hecho bien, lo tenemos que cambiar. ¿Lo ve usted más confiado en la participación electoral? Sí. ¿Qué es lo que algunos están señalando? Sí, yo estuve precisamente ayer, sin ir más lejos, en distintos actos de campaña y me ha sorprendido el nivel de participación, el nivel de compromiso, el nivel de entusiasmo que despiertan algunas candidaturas y muchas candidaturas en mi región de la Araucanía. Y en ambos sentidos, apoyando alcaldes que están en ejercicio y que lo han hecho bien, o apoyando candidaturas alternativas para sacar alcaldes que lo han hecho mal. Senador, el senador Larraín criticó a los senadores de Chile Vamos que votaron a favor del proyecto de elección de intendente en rigor de gobernadores, tal cual consigna el proyecto. Y entre ellos está usted. Efectivamente. ¿Cómo responde a esas críticas? A ver, primero decir lo siguiente. El senador Hernán Larraín, por quien yo tengo no solo un gran respeto, sino gran admiración. Yo considero que él es un gran legislador, pero en esto no estoy de acuerdo con él. Él ha dicho de que estamos creando un monstruo de 2 cabezas. Bueno, yo quiero decir que el senador Hernán Larraín votó a favor de ese monstruo de 2 cabezas. Porque quiero recordar que esta reforma constitucional que crea la figura del delegado presidencial y la figura del gobernador regional es lo que aprobamos en la idea de legislar hace aproximadamente 60 días atrás y cuya aprobación fue unánime. En ese momento, ¿qué se visualizaba? Que había diferencias en torno al sistema electoral, si era por mayoría simple o si se exigía un quórum. Y finalmente no se optó por mayoría simple, se dijo quórum, mínimo 40% el quien resulte electo. Si no logra el 40%, a lo menos hay que ir a una segunda vuelta. Pero en ese proyecto de reforma constitucional que el Senado votó unánimemente, lo que hicimos el día miércoles recién pasado fue solo la votación en particular. La idea de legislar ya la habíamos votado y esa idea de legislar, insisto, contemplaba las 2 figuras, el monstruo de 2 cabezas al que se refiere el senador Hernán Larraín, contemplaba las 2 figuras, unánime se votó. Más aún, yo revisé hoy día, porque tenía algunas dudas, revisé lo que había dicho el programa de Evelyn Matei, la candidatura presidencial de Evelyn Matei hace 3 años atrás, el año 2013. Evelyn Matei no habla de la elección directa del Ejecutivo del Gobierno regional, pero él dice que hay que separar la función de gobierno interior, que la ejerce un intendente, de la gestión de Ejecutivo del Gobierno regional, que la debe llevar adelante el presidente del Consejo Regional. El mismo monstruo de 2 cabezas. Que ahora queda en la figura del delegado presidencial. Del delegado presidencial y del gobernador regional. Entonces, no comparto para nada lo que ha dicho el senador Hernán Larraín. Y si me permite profundizar un poco más. Yo estoy un poco sentidos, tal vez, por así decirlo. Molesto. Y también molesto por la forma en que nosotros actuamos frente a esta reforma constitucional. Porque este es un clamor de las regiones, esto no es un capricho, esto no es un invento de nosotros los políticos, de nosotros los parlamentarios. La gente de las regiones quiere tener una voz que los represente ante el gobierno central. ¿Y qué hay de aquellos que dicen que esto va a crear problemas de gobernabilidad? Pero si, a ver, hoy día puede incluso haber problemas de gobernabilidad cuando la presidenta de la República no se lleva bien con su ministro del Interior. Y hemos tenido ejemplos bajo el actual gobierno. Entonces, claro, si no hay personas criteriosas, si no hay personas que pongan por delante el interés de la región, vamos a tener conflictos, vamos a tener dificultades. Sí, correcto. Pero que algunos en esa situación ponen el ejemplo de las innumerables ocasiones en que han aparecido demandas ciudadanas que se transforman en las protestas que hemos visto, por ejemplo, en el sur, en Aysén, en Magallanes, la que vimos en Chiloé últimamente, también han habido en el norte, y que un intendente se transforme en el líder de estos clamores y en un opositor en ese momento a las políticas de gobierno central. Ese intendente o gobernador regional
va a tener que trabajar de la mano con el delegado presidencial y van a tener que esforzarse más en encontrar soluciones. Mira lo que ocurre hoy día. Ahora, en el actual proyecto, y esta es otra de las críticas, dicen que esa función, entonces, dado los poderes que tiene, que son pocos, no va a tener ningún contrapeso frente al delegado presidencial y por lo tanto va a ser una figura decorativa. Es que no podemos decir que son pocos. A ver, se ha dicho de que es una figura decorativa el gobernador regional. Yo no estoy de acuerdo. Ese gobernador regional va a tener ni más ni menos que la facultad de presentar los proyectos de inversión al Consejo Regional. Cosa que hoy hace el intendente, lo hace el ejecutivo nombrado desde Santiago. Ahora lo haría esta autoridad regional elegida por la ciudadanía. Por lo tanto, esos proyectos de inversión van a tener mucho más arraigo en la ciudadanía. Esa sola facultad, esa sola atribución ya es muy, muy importante, muy significativa. No es verdad que estamos creando una figura decorativa. Y además, aunque tenga un 10% del presupuesto del que actualmente tienen los intendentes. El intendente hoy día básicamente lo que tiene es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Los otros presupuestos son básicamente resueltos a nivel de ministerio porque son los recursos de inversión sectorial. Yo creo que eso va a ir poco a poco cambiando. ¿Por qué? Porque yo lo que veo hoy día es que se ponen de acuerdo gobierno central con gobierno regional. Hay que hacer una carretera, esa carretera cuesta 100. Entonces se dice el gobierno regional que ponga 50, el gobierno central a través del ministerio que ponga los otros 50 y hacemos juntos la carretera. Entonces la capacidad de gestión, la capacidad de maniobra, la capacidad de negociación que va a tener este gobernador regional, yo creo que va a ser muy importante para las regiones, muy significativa. Senador, quiero pasar a otro tema, pero para cerrar solamente ¿usted cree que la oposición, la verdadera razón de la oposición a esta elección de intendentes o gobernadores regionales es delegar poder a las regiones? Sí, cuesta mucho, mucho, mucho. Por eso yo creo que había que aprovechar esta oportunidad. Cuesta mucho que el nivel central transfiera poder a las regiones, transfiera facultades. ¿Para qué decir? Mucho más difícil que transfiera recursos. Entonces yo creo que esta era la oportunidad para hacerlo. Y quiero también decir, este es solo un primer paso, solo hemos votado la reforma constitucional, solo en el Senado además, queda toda la discusión en la Cámara de Diputados, pero después viene la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales, donde van a estar las facultades, las atribuciones, las competencias. Después viene la Ley de Rentas Regionales. Si no hacíamos esta reforma, no íbamos a tener ninguna de las otras. Entonces yo de verdad creo que los senadores que votamos a favor, el senador Sandón, el senador Chaguán, hemos hecho bien, porque por lo demás esta ha sido una iniciativa que por más de 20 años la hemos venido diciendo en nuestras regiones, que estamos favorables a la elección del intendente, decíamos nosotros, probablemente de mala manera, en definitiva del ejecutivo del gobierno regional. Senador, usted lo nombró, el senador Chaguán, que ya presentó su candidatura para ir a las primarias dentro de su sector, el senador Sandón, y son fuertemente criticados por el mismo Hernán Larraín, hoy, así como usted, pero ellos, o podríamos decir, a lo mejor es solamente Sandón, pero uno podría entender la entrevista también a Chaguán, porque son proyectos personales, dice, o sea, vincula la aprobación de este proyecto de elección de intendentes o gobernadores regionales con un interés personal, proyectos personales presidenciales, individualistas que, señala además, no van a tener ningún éxito. ¿Qué le parece esa calificación? En el caso de Francisco Chaguán, su candidatura responde a la programación que ha hecho internamente Renovación Nacional respecto de las candidaturas presidenciales. Lo de él no es una actitud individualista, es una candidatura que la encausa en lo que ha definido, en el cronograma que ha definido Renovación Nacional. Y además, Francisco Chaguán es una persona claramente que trabaja harto por la unidad de nuestro sector, por la unidad de los partidos que conformamos Chile Vamos. ¿No le parece una injerencia entonces en los asuntos internos de su partido? No, probablemente precisamente porque uno sospecha que más bien esto va dirigido al senador Manuel José Osandón. Ahora, respecto del senador Manuel José Osandón, a mí no me gustó el momento en que él hace la renuncia, un momento en que estamos todos abocados a las elecciones municipales. El senador Sandón ha logrado que su nombre, su figura, su forma de ser sea valorada por un sector importante de la ciudadanía.
Entonces yo hubiese preferido que él se hubiese sumado con todo entusiasmo a la campaña municipal, que nos vaya bien en la elección municipal, porque es la antesala de la próxima elección presidencial. No lo hizo así y yo eso lo lamento, porque eso deja la sensación de que lo suyo es una cosa más personal y no tan institucional. Sí, senador, nos quedan solamente algunos segundos. La pregunta respecto a esta misma situación, por lo dicho por el senador Larraín, pero también por el exministro Chadwick anteriormente, tras alinearse tras la figura de Sebastián Piñera. ¿No hay una presión de la UDI en ese sentido ahí? E incluso algunos señalando que tal vez no sean necesarias las primarias en el sector. Hoy día, claramente, quien tiene la mejor opción en nuestro sector para ser el próximo candidato presidencial es el expresidente Sebastián Piñera. Eso yo lo digo con conocimiento de causa, porque donde voy, la gente dice, dígale al presidente Piñera que se postule, que estamos con él, que lo vamos a apoyar. Eso no hay ninguna duda. O sea, yo lo que marcan las encuestas lo veo en la realidad de todos los días en mi región, y cuando vengo desde Temuco a Santiago y de Santiago a Valparaíso, lo palpo en todas partes. Entonces, yo creo que teniendo el presidente Sebastián Piñera la mejor opción, no hay problema y no tiene que haber problema con que surjan otros liderazgos, otras opciones, otras posibilidades. Probablemente lo vamos a resolver en una primaria. Ojalá esa sea la forma en que lo vamos a resolver. O si las encuestas muestran de que el expresidente Piñera está arrancado absolutamente, a lo mejor optamos por considerar esa cifra. O sea, usted pediría a los otros partidos y a los otros candidatos eventualmente que se bajen si las cifras están avalando a la candidatura del expresidente Sebastián Piñera. Yo pediría que si se mantienen las cosas como están hoy día, en que el presidente Piñera está arrancado en las encuestas, escucháramos al presidente Piñera y nos pusiéramos todos de acuerdo. Sí, conversando, dialogando, buscando todo lo que es mejor para el sector, podemos llegar a la mejor fórmula para designar el candidato presidencial, y que seguramente va a ser el próximo presidente de Chile. Senador José García Ruminos, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias.